de pareo en periodos históricos con libros bíblicos. Lo hemos dividido en dos porque hay cerca de 18 periodos históricos sobre la historia de Israel. Incluso estamos sacando el conflicto judío-palestino aparte, porque ya eso de por sí es un curso y al final no sabemos si lo vamos a entender, pero la información la va a tener. Sí, que es bien interesante que de Puerto Rico la gente entiende el conflicto y los que están allí no saben ni lo que está pasando entre ellos mismos, pues está muy bien. Así que nos vamos con este. Anote cualquier pregunta mientras voy pasando y entonces al final dejo un espacio para preguntas y respuestas. Adelante. Bien. Este curso se ofrece con el objetivo de que el estudiante pueda apreciar la ruta cronológica de la historia de lo que hoy nosotros conocemos como Israel. En la misma puede haber discrepancias en cuanto a las fechas con un margen de error mínimo, porque dependiendo de los historiadores, aquel va a decir que fue en el 1100, este va a decir que fue en el 1050, pues fue en el 1000 algo. ¿Sí? Eso es como cuando uno va a Israel y dicen, Jesús nació aquí. Y algún otro guía dice, no, nació acá. Y viene otro y dice, no, nació allí. Y va a venir uno y va a decir, nació más o menos por aquí, por todo esto por ahí. Y ahí los agrupó a todos. El valor añadido de este curso es poder parear la información histórica con la información bíblica, porque esto le dará una visión más amplia al estudiar la palabra. El estudiante deberá escuchar la presentación mientras va revisando la Biblia en las diferentes transparencias, sería lo ideal. Iremos desde el tiempo de los cananeos hasta el establecimiento del Estado judío de Israel y eventualmente el conflicto judeo-palestino. Seguimos. Primer periodo se llama el periodo cananeo. Periodo cananeo. Y ese periodo va corriendo un poquito antes del año 3000, lo ubican como en el 3600. Es la tierra ocupada. No hay israelitas, no hay judíos en esta época. Lo que hay son muchas tribus asentadas en la región. Adelante. El territorio está comprendido desde el Mediterráneo hasta Asia y continuamente en contienda entre los dos imperios más poderosos del momento: Mesopotamia, que es hoy la región de Irak, eventualmente Babilonia, y Egipto. ¿Por qué? Porque el territorio que hoy es Israel es ruta de mercados y los imperios necesitan controlar las rutas para poner contribuciones. Así que el terreno está comprendido entre ellos. No hay en el medio reinos, lo que hay son tribus ubicadas. El territorio conocido como Israel estaba en el medio de esa lucha que por muchos años fue dominio egipcio. Los egipcios perdieron terreno y con el tiempo los habitantes de la región se llamaron cananeos o cananitas y fueron tomando dominio por sectores. La Biblia relata en Génesis 15:19 que había muchos reinos en la región. Tan pronto los egipcios pierden el poder de la región, empiezan a surgir gente del área que vienen de diferentes sitios, y entre ellos están, según la Biblia, queneos, queneseos, cadmoneos, eteos o hititas, fereceos, refaitas, amorreos, cananeos, gergeseos y jebuseos. Entonces esa gente son vecinos, todos viven allí. Bien, estaba bien ocupadita la tierra, ¿verdad? Vamos a ver. Después de Abraham, que está en esa temporada, el mapa de la región se complicó con otros pueblos que no eran cananeos. Cananeos son los que le acabo de leer, los que estaban allí. Abraham no es de allí.
Abraham es tirando para Mesopotamia, para Ur de los Caldeos, que como usted vio ahorita, no lo mencioné ahí, porque no son de esa zona. Abraham escucha la voz de Dios y se mueve de la región de Mesopotamia hacia la región de los cananeos. De hecho, donde Abraham va a sacrificar a Isaac es en el monte Moriah, que es el monte donde Salomón construyó el templo de Jerusalén. Y ese terreno Abraham lo compró, bien, según la Biblia. Así que Abraham es un vecino que se instala en la región. No, mucha gente a veces me habla de la Biblia, me dice, es que yo no puedo concebir que este hombre que es Abraham, que Dios lo llama, se acuesta con las sirvientes. Hold, momento. Hay que separar costumbres de muchos elementos bíblicos. Abraham conoce a Dios, pero está en un proyecto, igual que todos nosotros, de aprender a respetar a Dios. Y él es un jeque. Jeque es un hombre que tiene un dominio territorial con hombres a su cargo. Lo que él diga es la ley. Si su esposa no le puede dar hijos, él puede deshacerse de ella divorciándose, porque la única causal de divorcio en la Biblia no es el adulterio. Esa es la única causal que exige una carta. Si el marido, la esposa no le suple hijos, él se puede divorciar de ella, aun cuando el problema sea él, ¿va? Que no hay ciencia en ese momento para garantizarlo, porque eso trae maldición. Si la esposa no cumple con los deberes conyugales, él puede deshacerse de ella. Si la esposa no cumple con la crianza de los hijos, él puede deshacerse de ella. Si la esposa le falta el respeto, lo humilla ante los demás, él puede deshacerse de ella. Y lo que necesita son 2 testigos. Y en el público decirle, yo no te quiero más, te repudio, y se acabó. La mujer no puede hacerlo. Gloria a Dios por el 2019 y Puerto Rico. Un tiempo bien duro. Ahora, ¿qué podía hacer la mujer? Si ella tenía una esclava, ofrecerla. ¿De quién es la esclava de Sara? Agar. Agar, posiblemente una esclava que le pagó el papá. Pero al ofrecérsela a Abraham y él tener intimidad con ella, la convierte en la segunda esposa. Ya no es esclava. Ya Sara no tiene poder sobre ella. Por eso es que Sara le dice a Abraham, sal de ella, despídela, porque ya Sara no puede. Abraham sí. Y Abraham es el que eventualmente la echa juntamente con Ismael. Bueno, volvemos acá. Hay un grupo adicional, precisamente, de los descendientes de Ismael, que no eran originales de allí, pero vienen ¿con quién? Con el hijo de Abraham, con Ismael, que se salva del desierto, y su descendencia se llaman ismaelitas. No son cananeos, son ismaelitas, que ahora van también a vivir en la región. Y ellos se encargan de una de las grandes rutas de comercio, la ruta que va desde Egipto hasta Damasco, por toda la costa del Mediterráneo. Un segundo grupo que va a entrar también en el territorio se llaman los madianitas, porque estos vienen de Madián, que hoy queda al sur de Jordania, y estos tienen, eventualmente se llamaron los nabateos. Estos tienen otra ruta de comercio que conecta el lado derecho del Jordán y del Mar Muerto con el mar Mediterráneo. Y es lo que voy a hacer. Ismaelitas, madianitas, se encuentran. Hay un punto donde se encuentran. Si usted lee la historia de José, se va a dar cuenta que estaban los ismaelitas y los madianitas. Y los ismaelitas son los que se llevan a José. Por eso él llega a Egipto. Un tercer grupo entra en agenda: los descendientes de Lot y de sus hijas.
Lot es sobrino de Abraham, que no estaba originalmente en la zona, se acomoda con Abraham, se va moviendo hasta que se convierte en vecino de Sodoma y Gomorra, hasta vivir en una de las ciudades. Ocurre lo que ya usted sabe, y de sus hijas salen los moabitas y los amonitas. Si aquí está el Jordán, aquí, a su mano derecha está Jordania. Moab, cerca de la colindancia del Mar Muerto, y los amonitas un poco hacia el sur. Amonitas, de la palabra Amón. Amón, de donde viene la distorsión de vocablo Amán, que hoy es la capital de Jordania. Tenemos otra ganga. Los edomitas, los descendientes de Esaú. Edomitas, también de la región sur de Jordania. Edom viene de la palabra roja o rojo, cerca de la ciudad de Petra. Estos son los originales de los nabateos. Y un último grupo que mucha gente piensa que vivían allí, se llaman filisteos. No son originales de la región, son de las islas del sur de Grecia. La mayoría son de una isla llamada Creta, que navegaron por el Mediterráneo hasta que se encontraron con los egipcios, sufrieron grandes batallas navales y se refugiaron en lo que es hoy la Franja de Gaza, la costa, y montaron ¿cuántos reinos? 5 reinos, muy bien. Como los Walgreens, montaron uno y cuando ya estaban bien llenos se dividieron y montaron el segundo, y así cubrieron toda la costa. Cuando deciden entrar a buscar más tierra, ahí es que empiezan a encontrarse a Saúl con los israelitas, y de ahí ya la historia la vamos a hacer un poquito más adelante. Vamos para allá. Ya tienen más o menos un mejunje de lo que había. Vamos a irlo resolviendo poco a poco. El segundo periodo es el periodo de Canaán, del éxodo, hacia Canaán. Del éxodo hacia Canaán. ¿Qué ha sucedido? Los descendientes de Abraham, ya en la etapa final del Génesis, van a ubicarse en Egipto, razón porque José es gobernador de Egipto. Y allí tienen buena mano, buena comida, tienen tierra, hasta que cambia el imperio y entran otro ciclo de emperadores llamados los Hicsus. Los Hicsus. Estos periodos de reino se conocen por los nombres de familia, igual que los romanos, los Claudios, los Flavios. Estos Hicsus, de ahí están los Ramsés, y el más malo de ellos, o el peor, es Ramsés II, mercenario. Entonces, estando allí, empieza un segundo periodo, que es el periodo de la liberación de la esclavitud hacia la tierra prometida. Como ustedes ven aquí, los Hicsos, o los Ixos, los Hicsus son los que estaban en Cananeo primero. Los Ixos, que tienen el control de toda la región. Israel está en la esclavitud aproximadamente del 1750 hasta más o menos el 1440 y tanto, digamos, y suma un aproximado de unos 300 a 400 años de esclavitud.
Y de ahí entonces surge la figura de Moisés, y en la historia de Israel pasamos del jequismo de Abraham y entramos en una estructura política llamada caudillo. Un caudillo es un libertador, es uno que tiene un liderato para provocar una situación y que un pueblo le siga. Ese es Abraham, ese es Moisés con el pueblo de Israel en Egipto. Seguimos. Del éxodo a Canaán, en este periodo, se establece un gobierno de caudillo libertador, y el caudillo es Moisés. La guerra contra el faraón Ramsés II es una guerra teológica. De ahora en adelante, todas las guerras de Israel son teológicas. ¿Por qué teológicas? Porque es la lucha entre los ejércitos, pero es que los ejércitos representan ¿a quiénes? A los dioses. Son los dioses de Egipto contra el Dios de Israel. En el caso de este periodo histórico, es bien interesante porque es el Dios de los esclavos el que está desafiando los dioses del imperio. No sé si lo ve, ¿verdad? Bien cuesta arriba. Pero aquí viene la historiecita que hay que hacerla porque podemos entender mejor. Moisés mató a un soldado egipcio por alegadamente estar haciendo uso de su poder injustamente contra un esclavo. Moisés era un oficial de alto rango en Egipto. No tenía ningún problema con quitarle la vida a un soldado. ¿Cuál fue el problema? Enterrarlo, esconderlo. Sí, ese es el problema. ¿Por qué? Porque los egipcios tienen un dios para la muerte. Se llama Anubis, que es el dios con cuerpo de hombre y cabeza de chacal. A ese soldado había que llevarlo en un servicio fúnebre a ese dios para que esa alma llegara al alma del mundo de los muertos. A Moisés esconderlo desafía a ese dios. En las mitologías antiguas, cuando se desafía a un dios, hay un gran temor de que ese dios castigue al pueblo. Así que en vez de castigar al pueblo, ¿a quién castigan? A Moisés, y lo destierran. Bien, ahora Dios le pide a Moisés a los 80 años, con tartamudez, depresión, viviendo en una montaña criando ovejas, que vuelva al sitio donde lo botaron a enfrentarse con el faraón que dice que lo va a matar si lo agarra, para decirle que deje ir al pueblo que no lo quiere. Eso se llama una misión suicida. Entonces el faraón le pregunta a Moisés, a nombre, ¿verdad?, ¿qué Dios te mandó aquí? El que es, yo soy el que soy. ¿Por qué tiene que preguntarle? Porque Moisés desafió a un dios egipcio. Y tienen que ver qué Dios es el que te está diciendo eso para ver la jerarquía. Si es Osiris el que te dijo eso, te lo dijo Ra. No, yo soy el que soy. Ese no lo conocemos. Ese es el Dios de los esclavos. Es un Dios inferior. Note usted, si esto tiene sentido histórico, que la última plaga que Dios le envía a Egipto es precisamente la muerte de los primogénitos. A ver si Anubis podía evitarla. Que Dios le dobló los brazos y las rodillas a todas las creencias en dioses ficticios de la mitología egipcia. Ocurre el cruce del Mar Rojo hacia Madián, y en este periodo, en el Sinaí,
se escriben las tablas de la ley, el Pentateuco, algunos salmos y el libro de Josué. Todos esos libros están asociados con este periodo. Hay salmos que son escritos por Moisés. No todos son de David. No son los primeros. No están en orden. Ahora, el Salmo 1, que le pertenece a David, está en el primer lugar porque tiene que ver con toda esa literatura que se escribió. El Salmo de la integridad. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores asentado, ¿verdad? ¿Quién es ese? El que medita ¿en qué? En la ley, las tablas, el Pentateuco, de día y de noche, y se deleita. Es como el árbol plantado junto a la corriente de las aguas, porque el hombre íntegro es el hombre que está fiado en una relación con Dios, dependiendo del cumplimiento de la ley. Ese es el judío verdadero, que no va a empezar a surgir antes de este periodo, porque eso tiene que darse después del Sinaí, después que dan los mandamientos. Antes no. Primero eran hebreos. ¿Por qué? Porque se conoce un grupo que no tiene tierra oficial ni estructura política por su idioma. ¿Quiénes son esa gente que van? Son árabes nómadas. ¿Quiénes son esos? Hebreos. ¿Cómo le llamaron a los jóvenes que echaron al horno de fuego? Los jóvenes hebreos. ¿Por qué? Porque los acababan de conquistar y de quitar la tierra. ¿Cómo le llamaron a José en la cárcel? El copero le dice al faraón: cuando me enviaste a la cárcel había allí un joven hebreo. No tienen tierra todavía. De hebreos pasan a israelitas, porque son los descendientes de Israel, que no tienen tierra, pero son muchos en tierra de la esclavitud. Sacan los israelitas de Egipto, van al Sinaí, y de ahí en adelante, aunque se siguen llamando israelitas, ya tienen religión y se llaman israelitas judíos. Israelitas porque son descendientes de Israel, judíos porque van a practicar el judaísmo. No se asuste, se lo voy a complicar cuando coja el curso de conflicto judío-palestino. Yo digo eso, pero es para explicar eso nuevamente. Seguimos. Viene un periodo de transición que es el de la conquista de Jericó. Vital para la historia bíblica, porque esta conquista representa la puerta de entrada a la tierra prometida. Esta es la puerta. Y algunas personas preguntan: ¿por qué Jericó? Porque Jericó era, el color mostaza, la ciudad más antigua del mundo. No, pero habían ciudades antiguas. Ya existía allá el Cairo, en Egipto. Sí, existía. Y existían, sí, existían. Lo que pasa es que en el mundo antiguo, ciudad es lo que está dentro de unas murallas. Yo puedo tener una región antigua. Si no está protegida por murallas, no la vamos a llamar ciudad. Dentro de la ciudad, que sería la capital de la región, vive el rey, los sacerdotes, los jefes militares y los ricos. Cada vez que hay una conquista, ¿hacia dónde se dirige el ejército invasor? Hacia la ciudad, porque una vez toma la ciudad, el pueblo se rinde. Eso, cuando surgió el ataque contra Damasco de Isaías 17,
la gente empezó a especular que venía el fin y Cristo estaba cerca, porque habían barrido a Damasco. Pero la ciudad de Damasco fue destruida por los sirios en el año 740 antes de Cristo. Las murallas de Damasco fueron destruidas. Hoy queda la región de Damasco. La profecía se cumplió ya hace tiempo. ¿Por qué se cumplió? Se cumplió porque es una profecía que es una profecía intermedia, que se cumple esa para que se cumpla la que siga. Si usted sigue leyendo el texto, se va a dar cuenta que se destruyó a Damasco para que invadieran a Israel por haber desobedecido al Señor. Entonces los sirios vienen, derrumban Damasco, conquistan Samaria en el 722, Jerusalén resiste el ataque, pero después viene Babilonia y como todo el territorio del norte está conquistado, eventualmente conquista Jerusalén en el año 586. Ciudad de San Juan, Puerto Rico, que tenía murallas por todos lados. Puerta de Tierra tenía murallas y se llama Puerta de Tierra porque era una puerta. Bueno, sigo ahí porque voy a ofender a otra gente de otros pueblos, pero San Germán tenía murallas. Bueno, la conquista trajo un nuevo diseño político que es una estructura de gobierno militar. Pasamos de jequismo, esclavitud, caudillo, y ahora tenemos un líder militar. Josué es un líder militar, porque lo que van es a conquistar. No necesitan un demagogo, ni un filósofo, ni un buen orador. Necesitan un tipo de estrategia que sepa seguir las órdenes de Dios para un combate de ahí en adelante y que pueda motivar a los demás a la conquista. Las tribus se organizan para conquistar la tierra prometida. Jericó es la ciudad más antigua del mundo y la idea de esta conquista era intimidar a los habitantes de la región sobre el Dios de los israelitas. Por eso se entra por Jericó, siendo la ciudad más antigua, con las murallas más sólidas de la región. Se entra por ahí porque al derribar Jericó se corre la voz a toda la tierra que vienen de los cananeos, de que por ahí vienen los israelitas con el Dios del desierto. ¿Y cómo tú lo sabes? Acaban de derribar las murallas de Jericó. Si nosotros tenemos murallas, vamos a tener que enfrentarnos a esta gente con ese Dios. Seguimos. Entramos entonces, después de la conquista de Jericó, en lo que se llama el periodo de los jueces. Y he aquí 15 nombres que usted se debe aprender de memoria para el próximo examen. Mentira, son bromas, todas son bromas. Pero léalo por lo menos. Léalo por lo menos. Si usted se fija, cada juez está ubicado en regiones donde hay ya los pueblos que le había hablado anteriormente, ubicados algunos de ellos. Madianitas, amonitas, filisteos, cananeos, moabitas, acá filisteos de nuevo. Así que yo puedo saber dónde estaba ubicado ese juez si en un mapa yo puedo leer dónde están los enemigos, porque como él era el líder de esa región contra esos enemigos, pues él está ubicado allí. Por ejemplo, Moab, Ahod está donde está al norte del Mar Muerto, hacia el lado de Jordania. Otoniel está hacia el norte, en dirección a lo que es hoy Siria y al sur de Irak. Todos los que pelearon con Madián están a lo que es hoy el sur de Jordania, en la región que se llama el desierto de Acaba, o la ciudad de Eilat, que es la ciudad más al sur de Israel. Amón es la ciudad que está entre Moab y entre Madián, lo que es hoy la capital de Jordania, Amán. Y los filisteos son todos los que están a la costa mediterránea, que es lo que hoy la franja
de Gaza. Ya usted puede saber dónde están ubicados todos estos jueces. Adelante. En este periodo se escriben los libros de Ruth, el primer libro y segundo libro de Samuel, el libro de los jueces y los principios de los capítulos del libro de los reyes y de las crónicas. También se escriben algunos salmos. Entra un nuevo modelo político, un juez de paz o un juez de justicia. Salimos de un gobierno militar a un líder tipo juez. La tierra está dividida en reinos y los jueces luchan contra ellos. Samuel representa la transición de ese modelo político. Samuel es el último juez. Samuel es el único hombre en la Biblia en ser juez, profeta y sacerdote a la vez. 3 sombreros a la vez, sin fallar. Si hay un hombre íntegro en la Biblia, es Samuel. Es un modelo de transición porque vamos a pasar del periodo de los jueces al periodo de la monarquía, y el último juez que también está en la transición es Samuel. Israel pide un rey imitando a los demás pueblos de alrededor. Hasta Sodoma y Gomorra tenían reyes. Todo el mundo tenía reyes. Israel tenía un juez, un profeta, un sacerdote. Nosotros queremos rey como ellos. Nosotros no somos menos. Y ahí empieza el problema con los reinados. Seguimos. Los periodos del reino de Israel y de Judá. Comienza la monarquía con el primer rey llamado Saúl. Recuerde siempre algo. A Saúl lo escogió el pueblo. A David lo escogió Dios. Por eso es que la casa davídica se establece por la eternidad, porque es Dios quien lo escoge. ¿Cuál es el problema de tener una monarquía, de tener reinados? Que en el mundo antiguo el rey es el representante de Dios en la tierra. Entonces esa figura desplaza el juez, desplaza el sacerdote y desplaza el profeta. Entonces el sacerdote está ¿para qué? Para ayudar al rey a ponerse en comunión con Dios mediante los sacrificios. Cuando el rey hace lo que le da su real gana, desafiando al sacerdote, tiene que venir el profeta, que es la voz de Dios, para corregir al rey y ponerlo en el camino correcto. Ahora podemos entender mejor algunas situaciones bíblicas entre reyes y profetas. Se establece la capital en Hebrón. La primera capital de Israel es Hebrón, al sur de Jerusalén. Se desatan luchas con los pueblos más fuertes de la época, que son los filisteos y los amalecitas. También hay otros pueblos, pero estos son los más fuertes. Eventualmente sabemos que por desobediencia Saúl es derrotado y David ocupa el trono. Uno de los primeros movimientos de David es mover la capital de Hebrón a Jerusalén, quitándosela mediante conquista a un pueblo que había allí que se llamaba Jebuseos. Jebuseos. El reino se expande y entra su gran crisis con la vejez de David, porque los reinos de la antigüedad se mantienen vigentes mientras el rey pueda tener hijos y mantener guerras.
Por eso es que los reyes tenían muchas mujeres. Porque la virilidad del rey determina su fortaleza para seguir reinando. Por eso que es la canción mexicana, con dinero, y sigo siendo el rey. El periodo del reino, Salomón asume el trono y el reino se expande. ¿Cómo? Pues Salomón no peleaba mucho. Acabo de decir la clave. Mientras más esposas tenga el rey, hizo alianza y se casaba con las hijas de los otros reyes. Y como el suegro no podía tirarle al yerno, pues entonces teníamos treguas. Pero su vida complicada trajo serios problemas. Se construye el primer templo y se reconstruye la ciudad, expandiéndola. Y debido a las múltiples relaciones de Salomón, el reino comienza a colapsar. Hay inicios de la división del templo y es la última vez en este periodo que se sabe del Arca de la Alianza. Este periodo de los reinos es la última vez que se sabe del Arca. Las sospechas más grandes que hay es que Salomón, viendo que el reino va de camino después de él, a su fracaso, le pide a la reina de Saba, que hoy es Etiopía, su amiga, que se lleve el arca. Y hoy día los rastas de Etiopía tienen una ceremonia al año con dos grandes pancartas, una con un león que representa el león de la tribu de Judá, y una segunda pancarta con un modelo del arca en la procesión, y la pancarta del arca dando a entender que ellos son los custodios de esa arca. La historia de que está debajo del Monte Calvario es una novela bien montada. Allí no hay nada. Si los judíos supieran que está allí, hubieran volado el Calvario en 40 cantos y la estación pública de guagua que tienen los árabes allí, y se quedaban con aquello. Así que eso no. Pero la montaron bien y vendió dinero ese hombre con los videos, que es una barbaridad. Surgen voces proféticas como Isaías, Habacuc, Miqueas, Amós, entre otros, en este periodo donde todavía no hay una invasión formal. Esta es la decadencia, la división del imperio. El sur se llama el reino de Judá, el norte se llama el reino de Israel, 2 tribus en el sur, 10 tribus en el norte. El periodo se divide. El reino del sur se queda con la capital original, que es Jerusalén, con el templo y el palacio del rey. El norte tiene entonces que buscar una nueva capital y nombran a Samaria, la capital del reino de Israel. En el norte, Samaria es destruida en el año 722 por la invasión siria. Este PowerPoint usted lo va a tener. Usted va a tener acceso a esto. Como usted puede ver, salimos de los jueces, Saúl, David, Salomón, la construcción del templo, auge y decadencia, permanencia de Judá y Benjamín en el reino del sur, la rebelión de las 10 tribus que se van hacia el norte, capital arriba Samaria, capital abajo Jerusalén, hasta que empiezan las invasiones. El mayor problema de este periodo es la idolatría. El segundo mayor problema de este periodo es la avaricia. Convirtieron el templo en su Dios.
lo idolatraron. Y después que lo idolatran, le meten todo el oro que puedan para convertirlo en algo superior. Y Dios, al sentirse desplazado por el templo, permite que destruyan el templo y destruyan la ciudad. Lo que obstaculiza nuestra relación con Dios, Dios lo va a remover. Si no lo cambiamos voluntariamente, le damos la opción a Él de que lo haga dictatorialmente. Por nuestro bien, porque nos ama. Adelante. Entramos en un periodo intenso, el periodo babilónico. Esta es una pintura que recrea la destrucción de Jerusalén en manos de Nabucodonosor. El dibujo esta es la parte sur de Jerusalén, lo que daría hacia Egipto. Allá al norte, lo que daría hacia lo que es hoy Siria y el Líbano. A su mano izquierda, el mar Mediterráneo, y a su mano derecha, bien a derecha, sería Jordania. La invasión viene por el norte, destruyendo todo lo que encuentran a su paso. Seguimos. La invasión de Judá ocurre en el año 586 antes de Cristo. La invasión con la destrucción del templo trae una implicación teológica bien grave para el mundo judío. El dios o los dioses del invasor tenían más poder que el Dios nuestro, porque el Dios nuestro vivía en ese templo. Y los dioses del invasor destruyeron la casa donde vivía nuestro Dios. Quiere decir que nuestro Dios se mudó del templo por alguna razón. Y ahí empieza la nueva literatura judía para buscar las razones por las cuales ellos llegaron a tal nivel de permitir que Dios diera espacio a la destrucción. Y ahí es que entonces vuelve a resucitar toda la profecía del tiempo. Con la destrucción del templo viene un cautiverio. Mire qué clase de caída, de la monarquía al cautiverio. Pero se llevan las clases altas, porque la clase alta es la que sabe leer, escribir, conoce de política, algunos de ciencia y de literatura. Las clases bajas, que representan a los pastores y los agricultores, las dejan para que trabajen la tierra. Y estos que pueden tener capacidad de reorganización, se los llevan. Crean un fenómeno que se llama outbreeding. Y es traer conocimiento extranjero para enriquecer el nuestro. Es lo que han hecho la mayoría de las universidades de los Estados Unidos de Norteamérica. Han traído profesores de Japón, de India, de Indonesia, de África, y con su conocimiento mezclado con su cultura enriquecen la docencia de Estados Unidos, porque si se queda solamente con los americanos, genera un proyecto que se llama inbreeding. Estoy aprendiendo lo mismo que produjo esta institución. Y se convierte en un elemento de reciclaje de conocimiento y no hay crecimiento. Aquí se escribe la mayoría de los salmos, lamentaciones, libros proféticos como Daniel, Jeremías, Ezequiel, Malaquías y parte del libro de Isaías, que son libros que tienen que ver con la profecía de restauración de la nación, la esperanza de que ese pueblo va a volver a resurgir, el valle de los huesos secos,
el dominio de todos los enemigos, el Dios que se levanta a traer a su pueblo de diferentes lugares, la profecía del Salvador, del Mesías, y los hijos de las tribus volverán a la tierra. Todo eso se escribe en este periodo de crisis, de cautiverio. ¿Para qué? Si ellos no van a vivir posiblemente eso, pero sus hijos sí. Y aunque yo no lo viva, tengo esperanza para mi descendencia. Y eso le da vida al pueblo. Que los genes de esta gente, la historia que tienen, es de no morir. Esta gente le ha pasado todo lo que le puede pasar a muchos pueblos a la vez, le pasaba a ellos. Esclavitud, persecución, cautiverio, diáspora de verdad, no la de nosotros, diáspora de verdad. Holocausto, genocidio, o sea, más el discrimen, y ahí, peleando ahora con las naciones más grandes. Después del periodo babilónico entra el periodo persa, de quien vamos a distinguir a un emperador poderoso llamado Ciro. Tome nota, que no está aquí, pero no se lo olvide. Daniel es un profeta, pero Daniel es un hombre de Estado. Es como si fuera un secretario de Estado. Sirvió a 5 emperadores, 2 de Babilonia y 3 de Persia. Sí, hay que ver el nivel de confianza que generaba este hombre para quedarse en el cargo, ¿verdad? El imperio persa, como usted lo ve ahí, surge de la decadencia del imperio babilónico. Los imperios nacen, crecen, se desarrollan, se fortalecen y empiezan a decaer, y ahí tratan de mantenerse hasta que viene otro imperio y los desplaza. Todos. Hoy Estados Unidos no es el imperio más poderoso del mundo. Dejó de serlo hace un tiempito. Los chinos. Los chinos son más peligrosos. Primero que son muchos. Y han comprado el mundo entero. Ya usted no sabe si usted está hablando con alguien genuino o una copia made in China. Pues ellos copian todo. Persia es lo que es hoy Irán. De ahí es que surge. Por eso es que los iraníes actuales no se consideran ellos musulmanes árabes. Ellos dicen que ellos son musulmanes persas. Gracias a Dios que están divididos, porque si no estuviera hablando árabe hace tiempo. Hay como 6 divisiones en el mundo musulmán. La extensión son las líneas rojas para que usted vea desde dónde salen, de aquí, de esta región, y suben hacia el área del oriente, hacia el área del sur del oriente, hacia Europa, llegando a la colindancia con Grecia, pero en el camino se llevan la franja de lo que es hoy Israel y la conquistan. Desplazan a Babilonia y tienen conquista. Ahora hacen algo diferente. Vamos a ver. La próxima. Gracias. Ciro libera a los judíos de Babilonia, permite la reconstrucción del templo y de la ciudad. Esdras y Nehemías, son los libros de la época, se hacen cargo del proyecto de la reforma social. Jerusalén vuelve a resurgir
a pesar de que está bajo el dominio persa, y algunos judíos deciden no regresar del cautiverio, porque en la tanda baja de Babilonia empezó a dar oportunidad de que los que estaban en el cautiverio tuvieran opciones de mercadeo, tuvieran negocios, y ese es uno de los brazos fuertes de los judíos. Entonces se establecieron y se enriquecieron. ¿Para qué voy a volver a una tierra que dejamos hace 70 años atrás a empezar en cero cuando yo estoy establecido aquí y el imperio actual no me va a quitar el kiosco? Entonces, yo sé que algunos de nosotros tenemos ese entusiasmo espectacular de leer la Biblia, y nos desanimamos cuando empezamos a ver listas de estas de nombres que parecen guías telefónicas, y fulano engendró a mengano y vivió 800 años. Eso es grave, ¿verdad? Pero eso está ahí por una razón. En este periodo, en los libros de Esdras y Nehemías aparecen genealogías. ¿Por qué? Porque si yo soy en aquel entonces un nene de 5 años y me llevan al cautiverio, y el cautiverio dura 70 años, yo regreso a los 75 años a la región donde vivíamos nosotros cuando nos llevaron, allí hay otra gente. ¿Y qué le tengo que decir yo? Yo soy Magdiel, yo viví aquí a los 5 años. ¿Sí? ¿Cómo yo sé? Bueno, porque yo soy el hijo de Isaías, que hijo de don Herminio, que hijo de don José. Ah, don José, claro, se acuerda de don José, de mí no, pero don José sí. Entonces, eso sirve como si fuera un registro de la propiedad. Una escritura. Y 2, linaje. Israel sigue bajo el cautiverio político de Persia, y lo que se levanta, esa reconstrucción del templo, es un pequeño templo con un altar de sacrificio en el mismo lugar donde estaba anterior. Donde Salomón había construido el templo, levantaron un pequeño templo para poder hacer sacrificio, porque el judaísmo necesita sacrificios. ¿Sí? Entonces, no hablamos del templo de Herodes como el tercer templo, porque realmente lo que levantaron Esdras y Nehemías no llegaba a nivel de un templo. Pero era bueno porque tenía un altar en el mismo sitio y guardaban los pergaminos de los libros bíblicos, especialmente de la ley. Adelante. Cuando todo eso pasa, los persas le dan autonomía a los judíos en la región, porque los persas ven que la región está bien destruida y ellos lo que hacen es dominarla. A ellos les interesa otra cosa que se llama Grecia. Y ahí la historia de los 300 y toda esa gente. Bien. Los griegos resisten el imperio persa. Los persas llegan hasta Atenas y después le hacen una trasmoya en la guerra de Termápolis, en la guerra, ¿verdad?, de las naves. Vencen, los expulsan, se unen los griegos, porque unen las ciudades, estados, como llamaban ellos, Atenas, Esparta, Tebas, y surge un hombre de gran calibre, joven, capitaneando la unidad, llamado Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Y él es el que pertenece a este tiempo que corre del año 332 hasta el año 167 antes de Cristo. En este periodo helenístico, o sea, un busto del rostro de Alejandro. Alejandro conquista a los griegos macedonios, uniendo a Macedonia al imperio griego, expande el único imperio helénico, se llaman helénicos porque los griegos originales se llamaban los Elas.
y empieza un contacto y un intercambio con las culturas de Oriente, porque este hombre desde Grecia llega hasta la India, el norte de África. Los griegos tienen más base de cultura, de literatura, filosofía, que todo lo que había en el ambiente. Llevan todo eso hacia el Oriente, pero se encuentran que el Oriente tiene también unos miles de años de ventaja. Y se traen de allá para acá todo lo que el Oriente les puede ofrecer. Y hay un intercambio cultural que para efecto de este curso trae un elemento demasiado importante. Como hay ahora nuevas rutas de comercio más amplias, hace falta un idioma comercial. Y ese idioma va a ser el griego. Y por eso los libros del Nuevo Testamento están escritos en ese idioma. Se habla en el tiempo de Cristo, ya llegamos por ahí cerca, se hablan 4 idiomas. Arameo, que es el idioma común, vulgar de la gente en la calle. El griego, que es el idioma del comercio. El hebreo, que es el idioma de la religión. Y como en ese momento de Cristo estaban los romanos, el latín, que es el idioma del imperio. Si está preguntándose en su mente si Cristo hablaba los 4 idiomas, hablaba 5. Adelante. Con la derrota de los persas en Grecia, los griegos comienzan a unificarse. Surge este líder unificador llamado Alejandro Magno, expande el imperio griego por todo el mundo conocido, el idioma griego y su dialecto koiné se convierte en el idioma comercial, y Alejandro derrotó los persas en todo el Medio Oriente, llegando hasta la India. Adelante. El imperio se quedó dividido luego de varias batallas, porque Alejandro Magno murió demasiado joven. Creo que tenía 30 años por ahí. Un imperio muy grande con un hombre que acaba de fallecer, y todo el mundo va a querer tirar un charrascazo para quedarse con un buen pedazo. Macedonia y Grecia estaban en manos de Casandro, el hijo de Antípatro y fundador de la dinastía Antipátrida, aunque unos años después le iba a arrebatar el poder a Demetrio, el hijo de Antígono. Antígono y Antípatro son generales directos de Alejandro Magno. Tenía 5, ahí hay 2. Tracia quedó en manos de Lisímaco, el tercero. A su muerte sus territorios se dividieron entre Macedonia y el imperio Seleucida. Egipto, Chipre y Cilicia quedaron bajo el mando de Ptolomeo, fundador de la dinastía Lágida y Ptolemaica. De este señor nació una hija bien buena gente, Cleopatra, y ella tuvo otra hija bien buena gente, Cleopatra. Son dos. ¿Cuál de las dos más malas? Cleopatra 1 y 2 son de descendencia griega, nacidas en Egipto, no son egipcias. Asia Menor, Siria, Persia y Mesopotamia pasaron a manos de Seleuco, formando el imperio Seleucida, siendo este el imperio más fuerte, pero no el más firme, por las múltiples complicaciones que tuvo. De todos los generales de Alejandro Magno, Seleuco es el que se queda con el territorio de Israel. De ahí son los Seleucidas. Adelante. Y de ahí nace la historia de este hombre bien malo. Antíoco Epífano 4.
tiene que poner el número 4. Pues hay 3 antes que él. La gente dice, bueno, si es 4 es porque hay 3 antes que él. Y dice, no, a lo mejor él es 1, 2, 3 y 4 juntos, de lo malo que era. Pero este no es el caso. Dentro del reino Seleucida, que dominaba la llamada zona de Asia Menor, surgió Antíoco Epífano IV. Luchó contra los Ptolomeos, conquistando parte de Egipto, excepto Alejandría, que es donde estaba después Cleopatra. Regresó a buscar la conquista de Jerusalén, la cual saqueó. Ya la Jerusalén que está aquí es la Jerusalén que construyen desde el tiempo persa. Alejandro no la toca, se divide el imperio en los 5 generales y la saquea. Pero hace cosas peores. Trata de suprimir el culto a Jehová. Prohíbe el judaísmo, suspendiendo toda clase de manifestación religiosa. Mandó que se comieran alimentos considerados impuros y trató de establecer el culto a los dioses griegos. Profanó el templo construido por Esdras y Nehemías, entrando con una cerda para que fuera adorada. Yo escuché no hace mucho a alguien decir que en Mateo 24 Jesús dice: cuando la profanación esté en el lugar santo, huyan, porque la destrucción está cerca. Y la persona dijo, eso ya pasó, porque eso se cumplió cuando Antíoco Epífano. Estoy en el año 130, 140 antes de Cristo. ¿Cómo Cristo va a decir una profecía en el 33 que se cumplió 100 años antes que él? Ninguna. Pero bueno. Gracias a Antíoco tenemos este otro periodo. El periodo de los asmoneos o los macabeos. ¿Cuántos han escuchado de esa gente? Macabeos. Aquí se escriben algunos libros apócrifos. El libro de Tobías y los libros de las guerras de los macabeos se escriben en esta época. Y son apócrifos porque son historias de otras culturas para motivar a los judíos a defender la integridad del judaísmo en contra de los griegos y no asimilar la cultura para no morir en cuanto a las promesas de Dios sobre el Mesías prometido. Surge la rebelión macabea en contra de Epífano. El sacerdote judío Matatías y sus 2 hijos llamados Macabeos, con Judas Macabeo, uno de ellos, consiguieron levantar a la población en su contra y lo expulsaron. Y se empieza a celebrar la fiesta judía del Hanukkah, que algunos de ustedes habían escuchado y han dicho 40 historias por ahí. Es una fiesta para conmemorar la expulsión de los griegos de Jerusalén. Esta fiesta no se celebra con el menorá de los 7 brazos, se celebra con el menorá de los 9 brazos, porque ese es el menorá que encontraron en el santuario en la guerra de los macabeos. El menorá de los 7 brazos es para celebrar el Shabbat. Se prende una velita cada día hasta llegar al sábado, que concluye la semana con el día del descanso. En esta fiesta se prenden las 9 velas y se celebra la fiesta de esta victoria. Los judíos celebran otra fiesta llamada la fiesta del Turín y del Purín, que es la fiesta de la liberación de los persas, cuando son liberados por los persas. Pero para sorpresa de muchos de nosotros, esa fiesta hoy día la gente se disfraza como si fuera un Halloween en Israel. Ya celebrando la fiesta, usted ve a Minnie Mouse pasando con Mickey. Así es.
Hay que ir a Israel para que vea cómo es la cosa allá, que no es como la gente se la cree. Y no se asuste, que aquí matan más gente que allá. Lamentablemente. Los ammoneos establecieron, esto es vital, la primera autonomía judía desde la caída de Jerusalén en manos de Babilonia. En el 586 los judíos perdieron el territorio. En el año 130 aproximadamente lo recuperan cuando sacan a Antíoco Epífanes y montan una hegemonía, que es la hegemonía, o sea, el poder de los asmoneos o de los macabeos. Y ellos dominan Jerusalén y se siente que tienen su territorio de nuevo. Vamos a ver qué pasa. Como ya Grecia está en decadencia, viene subiendo a Roma. Porque uno va bajando y otro va subiendo. Y los asmoneos son traicionados ¿por quién? Herodes el Grande. Se cuela entre los asmoneos. Su papá tiene buenos amigos en Roma, con grandes influencias. Pompeyo, que anda por la región, los ayuda con los Seleucidas. Y Herodes se acomoda, se enamora de una de las chicas de los asmoneos, llamada Miriam. Lo nombran gobernador de Galilea y negocia el poder con Roma, diciéndole: esta gente no va a poder aguantar la presión de esta tierra. Le dice a Augusto César: si tú me ayudas a ser el gobernador de la región, yo te mando unos chavitos al año y te garantizo paz y orden social. Le da un golpe de estado a los asmoneos, y por eso es que si usted algún día escuchó ¿por qué será que los judíos no quieren Herodes? Esa es una de las razones. La segunda razón, porque su mamá no es judía. Su papá sí, pero su mamá es idumea, de la región de Edom. No es judía. ¿Y cuál es el problema? Que en Israel el judío es judío por sangre de su mamá o de su abuelo, no de su papá. Hoy la ley judía está así escrita. Si usted prueba que usted tiene sangre judía por su mamá, usted puede solicitar la ciudadanía de Israel, porque esa es la ley número 1 del Estado. Herodes negoció el poder con Julio César y luego con Augusto, teniendo con este una enemiga en común, Cleopatra, la hija. Seguimos. Y obviamente ya estamos en el periodo romano, la primera parte, pues ese periodo dura mucho. Del año 63 al año 324. Les recomiendo, no es una serie fresita, una serie un poco intensa. Para que no digan, mira lo que nos recomienda Maquiel, se lo anticipé. Hay asesinatos, hay escenas un poquito, ¿verdad?, para adultos, no pornográfica, obviamente. Pero vea la serie, porque la historia que recoge es al centavo la historia de Roma. Y se llama así, Roma, está en Netflix. Le va a gustar tanto que no va a querer soltar los capítulos. El periodo romano va del año 63 a.C., la primera parte, al año 320 después de Cristo. Roma es un imperio poderosísimo. En sus comienzos, Roma era una república gobernada por el Senado. Nombraban un cónsul para que administrara sus decisiones. En una lucha de poder entre Pompeyo y Marcos, Julio César, que era un capitán de Marcos, se acomoda como el único cónsul. Para que ustedes no peleen, yo soy el cónsul y yo te enriquezco a ti y te doy tierras a ti y todos ganamos. Y se